en el día de hoy a la audiencia selecta que tenemos. Un programa más de historias inspiradoras para esa época. Nos acompaña como siempre en cabina de cristal Diego Alonso y en la conducción un servidor de ustedes, arquitecto Eustaquio Ocariz. En el día de hoy tenemos la presencia de un amigo muy conocido dentro del ámbito de la construcción, la ingeniería. Lo tengo aquí a mi lado, al ingeniero Silvino Fretes León. ¿Qué tal, Silvino? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, todo bien, sin problema. ¿Quién es Silvino? ¿A qué vos te dedicás? ¿Cuántos años tenés en la profesión? ¿Por dónde anduviste en tus actividades laborales? Yo en realidad hice la primaria acá en Asunción, también la secundaria me recibí en el Colegio Nacional de la Capital y al recibirme tenía un hermano que estaba estudiando Derecho en Buenos Aires y me dijo si quería ir a estudiar Derecho en Buenos Aires. Y entonces acepté y me fui a estudiar Ingeniería en Buenos Aires. A ver, después de haber aprobado ya el ingreso de Ingeniería en Asunción, pero no llegué a ingresar a la Facultad de Ingeniería de Asunción. Me fui a ingresar en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. Me recibí como ingeniero en Buenos Aires, o sea, yo soy un ingeniero paraguayo recibido en la Universidad de Buenos Aires, con título de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. ¿En qué especialidad te recibiste, ingeniero? Yo tengo el título de ingeniero electromecánico. Ese es un rubro hoy día muy cotizado, ¿no? Ingeniero electromecánico. Qué bien. O sea, ¿te recibiste y volviste ya a Asunción o te quedaste a trabajar allá? Me quedé un tiempo allá y después ya vine para acá. Y después ya prácticamente me quedé por acá, no me fui más. O sea, me voy muy de vez en cuando nomás, solía ir, pero prácticamente me quedé a trabajar por acá. Qué bien, qué bien. Y volviendo al tema de que nos toca en el día de hoy, al maestro Saibaba, ¿cómo lo conociste? Bueno, yo en Buenos Aires, en realidad no andaba en busca así de nada, pero un día me encontré con una revista, creo que era 7 días, y estaba, no sé, en un negocio esperando que alguien me atienda, y revisé y encontré en una página una foto gigante, y era Saibaba que estaba parado en un estante ahí. Y me sorprendió, y me quedó esa idea en la cabeza, y después traté de conocerle, y poco a poco me fui acercando a los lugares donde había, porque nunca había escuchado hablar de Saibaba. Esa fue la primera vez que escuché hablar de él en Buenos Aires, un poco sin querer. Después ya empecé a buscar información sobre él. ¿Eso fue en tu tiempo de estudiante? Tiempo de estudiante, sí. Y después de recibirme vine para acá y me contacté con la gente del Centro Saibaba de Asunción, y ahí sí, lo que hice fue adquirir mucha información, muchos libros sobre Saibaba, leer mucho sobre él y formar grupos así sobre Saibaba. Y con esos grupos tuvimos la suerte de viajar a Prashanti. Ah, ¿estuviste en Prashanti? A la India, sí. Con un grupo de 7 paraguayas, 6 paraguayos y un hindú. Y de los 6 paraguayos eran 2 chicos. Uno era más o menos de 6 años y el otro de 4 años. El resto éramos todos varones, ¿no? O sea que tuvieron una delegación paraguaya en Prashanti. Exactamente, una delegación paraguaya formada por 7 mujeres y teóricamente 7 varones. De los varones, uno era hindú y 2 eran chicos. De los varones. Okay. ¿Y cómo se le distinguían allá? Creo que llevaron algo de Paraguay, no sé. Sí, llevábamos en el cuello una bandera paraguaya. Todos teníamos una pequeña bandera paraguaya por el cuello. Esa fue una de las formas en que nos identificaban. Porque allá casi la mayoría de las delegaciones tienen su bandera o algo que lo identifica. O sea que Paraguay estaba bien identificado. Sí, digamos. exactamente. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, tal así que Saibaba se dio enseguida cuenta de que éramos nuevos. Yo el primer día que estuve ahí, nosotros en realidad fuimos de Ciudad del Este hasta San Pablo, de San Pablo a Londres, y después al llegar en Londres
fuimos hasta Bombay, la India. Y cuando llegamos a Bombay teníamos que tomar un avión para llegar, porque de Bombay otra vez son casi 2 horas de viaje en avión hasta la ciudad de Saibaba. Pero llegamos tarde y ya no había vuelo. Entonces tuvimos que quedarnos, era un sábado, tuvimos que quedarnos más o menos hasta el martes. La suerte, bueno, no sé si es suerte o no, es que los padres de Umes, que era uno de los hindúes que viajó con nosotros, estaba en el aeropuerto recibiéndonos y nos dijo que esa mañana su hermano tenía una fábrica hacia el norte de la India y recibió una llamada de la fábrica diciendo que hubo problemas de incendio. Entonces le dejó la llave de la casa y de la fábrica en Bombay para que cuiden y él viajó hacia la fábrica. Entonces él se encontró ese día con la llave del hermano, la casa vacía. Entonces nos dijo, bueno, ya que se quedan acá, perdieron el vuelo, ¿por qué no se quedan en la casa de mi hermano que está disponible? Y fue así que nos quedamos desde el sábado hasta el martes en la casa del hermano. Y recién el martes volvimos al aeropuerto y tomamos un vuelo que duró más o menos 2 horas hasta la ciudad de Saibaba. Hasta Prashanti. Hasta Prashanti. Directamente a Prashanti. Sí, directamente del aeropuerto de Bombay hasta Prashanti. Porque en aquella época había un aeropuerto que se operaba directamente en la ciudad de Prashanti, directamente hasta Prashanti y Nilayam. Y ahí que se ubicaron. Llegamos al mediodía, llegamos a las oficinas principales del aeropuerto y ahí nos indicaron que podíamos quedarnos dentro de la ciudad de Saibaba o bien en hoteles fuera de la ciudad de Saibaba. Preferimos quedarnos dentro de la ciudad de Saibaba en habitaciones que ellos tenían, y de los 7 varones nos dieron 2 habitaciones y de las mujeres nos dieron 3 habitaciones, y en esas 5 habitaciones nos distribuimos y nos quedamos ahí durante toda nuestra estadía, que duró aproximadamente un mes en la India. Sí, porque en esos alojamientos entiendo de que solamente las parejas están juntas, pero sí, los varones están aparte y las mujeres aparte. En nuestro grupo iba un paraguayo que había sido presidente del Centro Saibaba de Asunción hasta ese momento y se fue con su señora. Entonces, una de las habitaciones que nos dieron era y los 2 chicos que iban eran sus chicos. Entonces, una habitación fue destinada para el presidente Nelson Figari, su señora y sus 2 chicos. Esa era una habitación. Las otras 2 me dieron, a 3 varones nos dieron una, Carlito, yo y Julián, y la segunda habitación para los otros varones que quedaban. Y ¿quiénes eran los otros varones? Los otros varones uno era Julián. No, Julián estaba contigo. No, en sí, tu habitación. Julián sí en mi habitación. ¿Y en la otra habitación? La otra habitación estaba Umes, Carlos, Oscar y Mario. Ok. Oscar, Mario y Umes fueron los que estaban en la otra habitación. Y una de las habitaciones se le dio a Figari con su señora. ¿Y Porfiria no estaba contigo? Okay. No, después las otras habitaciones se distribuyeron entre las mujeres. ¿Y entre las mujeres estaba Miriam? Estaba Miriam, Rosa, Porfiria, Lidia, Betty, Imelda, sí. ¿Quién más queda? Eso, porque Aide estaba con su marido. Aide ya estaba con su marido, sí. Eso es. Perfecto. Y bueno, y contame, ese encuentro de tú a tú con Sai, ¿cómo fue? La primera vez que llegamos prácticamente al mediodía en Bombay, no, en la ciudad de Saibaba, en Prashanti y Nilayam, y nos distribuyeron en las habitaciones. Y recién a partir del día siguiente empezamos a asistir a los darshan que daba Saibaba. Tal así que la diferencia era que llegamos, los darshan empezaban por la mañana un darshan y por la tarde otro darshan. Por la mañana era a las 7 de la mañana y por la tarde era alrededor de las 3 de la tarde. Pero en el darshan de la mañana, para llegar a ese darshan y tomar lugar, uno tenía que ir más o menos a las 5 y media de la mañana, salir de su habitación y ir hacia el lugar de los darshan. Entonces nosotros salimos a las 5 y media aproximadamente, fuimos hacia el lugar de los darshan y formamos fila. Y había varias filas. En una fila entramos Carlito, yo, y en otra fila entró Mohan, Julián, Umes. Mohan no, Umes. Umes, Julián, Mario, etc. Sí. Y después venía una persona, nos daba un número. Y después a cada fila.
y después venía otra persona con un bolillero y uno tenía que sacar un número y ahí salía a qué fila le correspondía, en qué posición le correspondía esa fila. Y yo estaba con Carlito en una de las filas y nos tocó la fila 3 el primer día. Y otra fila le tocó a los otros. Nuestra fila fue la más avanzada de la que le tocó a todos. Al otro le tocó más atrás, pero a nosotros nos tocó la fila 3. ¿Qué es Darshan? Comentaste algo de Darshan que aquí. Sí, el Darshan es todas las mañanas y todas las tardes salía de su habitación y venía a dar una caminata frente a sus devotos, ¿no? Y le iba bendiciendo y hablando con cada grupo. Y a ese movimiento se iba moviéndose alrededor de los devotos en su monasterio, se le llamaba Darshan. Había uno por la mañana y uno por la tarde. ¿Y eso cuánto tiempo duraba? Y bueno, el problema era que él salía de su habitación, primero venía por el lado de las mujeres, porque el problema era que los hombres se ponían hacia la izquierda, los estudiantes en el medio y las mujeres allá a la derecha. Entonces él salía primero y entraba por la derecha, el lado de las mujeres. Y una vez que caminaba entre las mujeres, hablaba, etc., después pasaba hacia los estudiantes y por último pasaba hacia los varones. O sea que el primer día nos toca a nosotros, por supuesto, siempre nos tocaba en tercer lugar. Siempre teníamos que ir separados de las mujeres porque estaba estipulado eso, que la mujer tenía que ir hacia la derecha y los varones a la izquierda. Y en el medio iban los estudiantes de varios colegios de Sai Baba. Y el primer día estábamos separados y el primer día vino caminando, vimos que de repente había un parlante, había unos parlantes donde se tocaba música religiosa y de repente separaron la música y ahí dijeron, bueno, Sai Baba está entrando en el monasterio. Entonces para su Darshan, caminó entre las mujeres, después siguió caminando, después entre los estudiantes y por último vino hacia los varones. Yo que estaba en fila 3 con Carlito, de repente antes de que llegue Sai Baba, Carlito me dice, mira Silvino, acá veo que allá adelante veo dos lugares en fila 2 vacíos. Podíamos ir para estar más cerca de Sai Baba cuando pase, pero el problema es que vamos a tener que estar separados como a 10 metros porque no están juntos, están separados. Entonces yo le dije, sí, yo prefiero estar más cerca para verle mejor. Entonces nos separamos y a 10 metros cada uno más o menos estábamos en fila 2. Yo fui en fila 2 y él también en fila 2, pero más o menos a 10 metros cada uno. Después un rato entró Sai Baba, caminó entre las mujeres, caminó entre los estudiantes y por último se encaminó hacia los hombres. A mí me pareció que venía justamente enfocado hacia donde estábamos nosotros. Y de repente veo que se para frente. Yo tenía un señor que estaba delante mío, que era más alto que yo. Y tenía dos señores a los costados, a la derecha uno y a la izquierda otro. Veo que viene y se coloca frente al señor que estaba delante mío. Yo estaba en fila 2. Entonces como era más alto y no le podía ver, yo quise verlo mejor y puse mi mano y me levanté, porque estaba prohibido levantarse. Con mi mano me levanté un poco. Pero al levantarme hice muy fuerte el esfuerzo y sin querer me agaché así y le toqué con la cabeza la espalda del que estaba delante mío. Entonces yo, como le golpeé un poco fuerte, le dije, bueno, perdón. Y él me dijo, no me dijo nada, me extrañó. Pero ahí visto que él yo creí se acostó en el suelo. Yo creí que por el golpe él se acostó. Pero él había sido que se acostó porque Sai Baba estaba frente a él. Entonces yo levanté la vista y le veo que Sai Baba me estaba mirando. Y él estaba acostado, pues él estaba tocando el pie de Sai Baba. Y me sorprendió porque lo que menos esperaba que el primer día esté frente a mí Sai Baba, me sonría y me mire y empezó a mover la mano. Yo me quedé cortado, no sabía qué hacer. Miré a la derecha, estaba el otro también así arrodillado, sentado como siempre, y el de la izquierda también. Y los dos le estaban mirando a Sai Baba, pero Sai Baba me miraba a mí. Y visto que su mano empezó a moverse, entonces yo abrí mi mano, la acerqué así y me puso ceniza. El primer día que llegamos me puso ceniza en la mano. Y cerré la mano y después no podía abrir la mano, estaba lleno de ceniza, ¿no? Y después un rato me sonrió y me dijo, goodbye, me dijo. Y se dio la vuelta, me sonrió y se fue. Pero vino para darme ceniza justamente. Ese era el primer día. Yo estaba solo porque Carlito, que era otro que estaba conmigo en la fila, se había ido como a 10 metros más a la izquierda. Sí, porque vos te cambiaste de lugar. Sí, nos cambiamos porque en el 3 estábamos y él dijo, hay 2 lugares en el 2, pero vamos a estar separados 10 metros más o menos. Y ahí estuvimos en el lugar 2. Los dos estábamos más cerca de ver a Sai Baba. Entonces estuvimos ahí
Pero el primer día que llegamos, Saibaba me miró, sonrió y me hizo vibuti en la mano, ¿no? Y cerré, después no podía abrir la mano porque era tan fuerte, la fuerza que tenía que no podía abrir. Y después se sonrió y me dijo goodbye y se dio la vuelta y se fue otra vez caminando en su darshan, ¿no? Y después siguió el darshan, terminó el darshan y la gente empezó a levantarse para irse cada uno a su lugar, a sus habitaciones. Pero no se levantó los dos que estaban a mi costado, parecían americanos, no se levantaron y el que estaba delante mío, que estaba recostado, también seguía recostado. Entonces yo también me quedé ahí con la mano cerrada y después de un rato habíamos quedado en que nosotros íbamos a encontrarnos unos metros ahí, todos los paraguayos, y ya estaban todos menos yo. Entonces Carlito le dijo, yo sé dónde está Silvino, y le trajo al grupo paraguayo junto a nosotros. Y ahí se dieron cuenta que ellos sabían que a alguien le hizo Saibaba ese día vibuti, porque al único que le hizo, a alguien le hizo, dijo Carlito, yo he visto que a alguien de los varones le hizo vibuti. Y era yo el que a mí me había hecho. Entonces ahí todo el mundo quería mi vibuti. Yo abrí la mano, los alemanes, todos los que estaban por ahí venían y me querían. Pues al final se me acabó el vibuti de la mano porque me hacían así, me chupaban todo el vibuti. Pero fue impactante esa mirada Sí, así de, porque era una cosa que no esperaba. Yo creí, le pedí perdón, le dije al tipo, porque le di un golpe con mi cabeza a su espalda y él se agachó. Yo creí que con eso le eché. Y de repente levanto la vista así y estaba la cara de Saibaba mirándome, sonriendo y haciendo así con su mano. Y yo me di cuenta que era el vibuti. Entonces le puse la mano y me llenó de ceniza sagrada acá en la mano. Qué emoción, ¿eh? Algo totalmente fuera de serie. Sí, ¿no? al único que le hizo, me dijeron a mí, que al único que le hizo ese día vibuti era a mí. No le hizo más a nadie, me dijeron. Eso es lo que me dijeron. Yo no sé si le hizo a otra parte. ¿No? Claro. Y decime, ¿en qué consiste ese darshan? O sea, que él entra, camina, materializa vibuti. ¿Qué más se hace en ese momento ahí? Al que él quiere le habla, y le bendice. A todo el que va le va bendiciendo. Le bendice, camina entre la gente y a alguno que él sabe le habla, no sé, de algún tema. Ajá. Él sabe a quién hablarle, a quién no. De repente a uno le habla, a otro no, así. Okay. Pero no es que él hace un discurso para toda la gente que está ahí. Camina nomás. Él camina nomás. Nada más entre la gente. ¿Y cuánto tiempo dura toda esa...? Y bueno, depende de la cantidad de gente, que había más de 100.000 personas y él estaba, el darshan duraba por lo menos más de media hora, duraba, una hora por ahí duraba. Una hora. Sí, por lo menos. Okay. Porque había demasiado gente, más de 100.000 personas había. Ya. ¿Y tuvieron oportunidad de ser invitados a una entrevista así personal sí, con ahí él? no, porque ¿Cómo ahí fue se fue nomás. Después nosotros, desde el segundo día, ya nos avivamos y cada uno formamos la misma fila, entonces nos colocamos. Y la mayoría de los días nos tocaba siempre fila 1, porque venía una chica, te daba un bolillero y vos sacabas un número y sacábamos siempre el número 1. Y uno de esos días sacamos el número 1 y vino Saibaba, se puso delante nuestro y nos dijo, hoy interview a Paraguay. O sea, él directamente nos dijo, hoy le va a tocar entrevista. Entonces uno de los compañeros, no sé quién era, se levantó en su lugar y sacó su bandera acá y empezó a mover así a las chicas para que nos vieran. Porque estaban al otro lado. Y ellos veían que Saibaba lo estaba hablando con nosotros. Y una de las chicas parece que me dijo que se desmayó, no sé qué pasó ahí. Algo pasó, güey. ¿Entre de las paraguayas? Sí, porque estaba muy de las que estaban en el... Se dieron cuenta que iban a entrar. Y entonces nosotros, cuando él se fue de nuestro lado, nos levantamos y nos caminamos hacia un lugar donde ahí se da la entrevista, ¿no? Nos quedamos en la puerta. Eso es cuando termina ya el darshan, digamos, ¿verdad? No, cuando él sale de nuestro lado, nosotros vamos caminando hacia la habitación y él sigue su darshan. Y cuando termina su darshan, recién viene hacia nosotros. Nosotros estábamos todos sentados en el suelo, frente a la habitación donde se daba la entrevista. Ya. Y ahí fueron a la entrevista. Ahí entramos a la entrevista. Y ahí nos sentamos de un lado los varones y del otro lado las mujeres. En el piso no nos sentamos. ¿Y él tenía un asiento o él estaba tenía parado? Una silla, ¿no? Él se sentaba en una silla. Después de repente el único que se sentaba era él. Sí, después de repente se levantaba y caminaba entre la gente, ¿no? Y hablaba con las chicas, con los muchachos. ¿Y en qué idioma hablaba? Él siempre hablaba en inglés, pero él decía, ¿quién sabe inglés? Preguntó. Y un mes parece que le dijo, ¿no? Parece que fue un mes, pero bueno, está bien. Igual me van a entender. Yo le entendía en español, pero dos de las chicas
los de la señora que está ahí, Betty, no sé quién era la otra, decían que le entendían guaraní. Ellos le Ya. entendían en guaraní cuando hablaba Saibaba. Cada uno le entendía en el idioma que más conoce. Qué bárbaro. Dos paraguayos le entendían en guaraní, yo le entendía en español y no sé, el resto le entendía en inglés, no sé. Ya. Y específicamente en tu caso, ¿qué él te dijo? ¿Cómo fue ese diálogo con él? Y él de repente vino y se me acercó y me dice, bueno, ¿qué me querías preguntarme? Pues yo resulta ser que, como había visto que algunos en su darshan le sacaba un pañuelo, lo bendecía, pues le daba otra vez. Entonces yo agarré y guardé un pañuelo acá en el bolsillo. Todos los días guardaba un pañuelo. Pero ese día había sido que no guardé, no sé. Y yo, dice, metí la mano en el bolsillo para sacar y no encontré mi pañuelo. Y él se rió porque él sabía qué es lo que estaba buscando. Se rió nomás, no me dijo nada. Y después tenía el pañuelo. No tenía un pañuelo, me parece. Ah, sí, que después vos encontré, trajiste. sí, después encontré el pañuelo, sí. Y después le di para que me vendiera. Sí, yo tengo en casa todavía el pañuelo ahí guardado. Perfecto, o sea que tenés una reliquia Sí, sí, de él. en Sí. tu casa, Sí, es sí. algo muy, Un pañuelo sagrado. bendecido por él, sí. muy protector, algo, Mm. pero qué bien. Y decime, y a cada uno entonces le daba una pequeña entrevista, un diálogo. Hablaba de distintos temas con cada uno, él sabía de qué tema hablar con cada uno y hablaba con otro, así, iba hablando con cada uno. Ya. Inclusive después, al terminar más o menos de hablar con casi todos, me llamó a mí, a Julián, después a las dos chicas, ustedes dos, y no sé a quién más, otro varón también, ¿no? Mario creo que era. Que no tuvimos entrevista, porque con cada uno tenía una pequeña entrevista y nos hizo entrar en una habitación que estaba al lado más chica. Hay otra habitación, Sí, otra más vez. chica. Ok. Ahí nos hizo entrar y ahí hablamos otra vez con él. Perfecto. Eso ya es una entrevista más íntima. Sí, digamos. más. Ok. Y perfecto. ¿Y qué más nos podés contar? Y los chicos que me dijiste que estaban Los también chicos los chicos. no se fueron en la entrevista ese día, ellos se quedaron durmiendo y no se fueron a la entrevista. Ya. Ese día no se fueron a la entrevista los chicos, porque no se fueron los al Darshan ese día. Entonces del Darshan nomás ya nosotros pasamos a la entrevista y los dos chicos de Figari no fueron a la entrevista ese día. Pero me comentabas de que él en el Darshan te dio el Vibhuti. Sí, el primer día. El primer día. ¿Y cuándo fue el día que le pasaste el pañuelo y él te devolvió el pañuelo? Fue en la entrevista privada, ¿no? No, después ya fue eso. En la entrevista, durante la entrevista. Y aparte que tuviste la dicha, la honra, ¿verdad? El privilegio de que toque tu pañuelo, se lave la mano, por decirte, Sí. con Vibhuti, te haya entregado nuevamente Sí. a otra persona que otro objeto materializó. Yo no he visto a un mes. A un mes le dio, él tenía un anillo. Y a Carlos también. Entonces le sacó el anillo de un mes y de Carlos y le materializó otro anillo, pero con la foto de Saibaba de Chile. No, a un mes le hizo uno del OM y a Carlos le hizo uno del OM, después agarró y dijo, no, dame otra vez. Y le cambió por uno de, ¿cuál es el que tiene ahora un mes? Le hizo una piedra. Perfecto. Y a Carlito no sé nada en qué le dio. Esos fueron los dos. A Carlito y a Homelo que le dio un anillo. Ajá. Y a las otras personas ya no, ¿verdad? No. Nada. Okay. Después terminó la entrevista y yo estaba siempre así al final de los varones. Y nos acercamos a la puerta de salida. Y iban saliendo. Yo decía, y de repente cuando yo llegué en la puerta de salida, llegó justito se iba a mi lado. Entonces me quedé, los dos nos quedamos frente a la puerta. Entonces yo no sabía qué hacer. Entonces le hice así como diciendo, que pase el primero. Y el tipo me abrazó así, me dijo, yo soy el anfitrión, me dijo. Y se rió. Y entonces me sacó, salimos así abrazados, porque él me venía abrazando y me hizo salir primero. Ya. Perfecto. Y fue el día de la entrevista.
Estuviste 1 mes y medio, me dijiste, ¿no? Un mes más o menos, un mes y unos días. De, de algunas de algunas experiencias que tuviste Bueno, allá en Prashanti. Nosotros todos los días Estuviste estábamos recorriendo en algunos los darshan lugares. y después de los darshan había un lugar donde era, le llamaba el lugar de la meditación. Era un árbol, el árbol de la meditación. Podíamos ir ahí para meditar. Y había otro árbol que había que subir una pequeña montaña. El árbol de los deseos, que había una pequeña montañita que había que subir ahí. Y había unos árboles. Ahí es donde solíamos ir, el árbol de los deseos o el árbol de la meditación. Y después también había charlas que daban algunos devotos. Entonces uno podía asistir a algunas charlas de algunos devotos que daban después de los darshan de Baba, tanto en la mañana como a la tarde. ¿En el mismo lugar donde se hacía el darshan o en otros lugares? En otros lugares, se buscaba otro lugar y ahí él se sentaba, hablaba y la gente se sentaba a su alrededor. ¿Y la comida qué tal? Y la comida era un comedor donde era 2 comedores había, uno para mujeres y uno para varones. Entonces uno tenía que ir, nosotros éramos varón, por supuesto íbamos a los varones, y eran todo comida vegetariana, muy rica. Y las mujeres iban para la comida vegetariana. Pero ustedes, creo que hay también un comedor occidental y otro oriental. ¿No? Y en el oriental parece que comen con la mano o algo así. No, yo sé que afuera había muchos hoteles, fuera del Arran de Baba, del monasterio de Baba. Entonces ahí uno podía ir a comer si quería en los hoteles de afuera, hasta podía pedir carne y esas cosas. Pero nosotros no salíamos, siempre comíamos dentro del Arran nomás. Y ahí nunca nos sirvieron carne. No me refiero a la sino que el plato no tiene cubiertos. Ay, eso no me acuerdo bien. No te acuerdas, sí. No me acuerdo bien. Ok. Y bueno, y después tuvieron que regresar ya, ¿no? Sarita, en un día estaba ahí Lida, que estaba con nosotros, una de las chicas se llamaba Lida. Sí. Y estaba ahí después del darshan, y bueno, vamos a caminar, me dijo. Salimos a caminar fuera del monasterio, ¿no? Ahí donde están los negocios, la gente. Y se estaba quejando, ella me dice, pero yo no sé por qué se llevaba, siempre le da tanta importancia a los varones paraguayos y a las mujeres nunca nos da nada. Nunca nos da nada. Y en ese momento vemos que la gente en la calle empieza a correr. ¿Qué pasa acá? Miramos y había eso que se venía con su coche, en un coche, y entonces la gente corría adelante. Ya. Y vino el coche y nosotros nos quedamos ahí en el cordón para verle mejor. Estábamos los dos en el cordón y de repente vino el coche y paró frente a nosotros. Bajó su vidrio Baba y le miró y le sonrió a ella. Por lo visto que ella quería, dice, ¿por qué no bendice, no se queda con nosotros, dice, como ustedes? Se quejaba por los varones de Paraguay, que a la mujer de Paraguay no le daba eso. Entonces él paró, le bendijo, sonrió, pues se fue otra vez. Eso sí nos pasó con vida ese día. O sea que se concretó su deseo. Sí, concretó su deseo. Qué bien. Y estaba yo solamente con Lida, nadie estaba con nosotros, solamente los dos. ¿Y alguna experiencia tuya posteriormente a aquel viaje, digamos, ya volviendo a Paraguay, tuviste alguna experiencia acá? Bueno, después volvimos. Íbamos a venir antes, después Baba nos dijo, no, quédense hasta Mahachivarati acá, quédense. Entonces nos quedamos hasta Mahachivarati ese año. Después recién volvimos. ¿Qué es Mahachivarati? Es una festividad. Una festividad de Shiva. Es una de las divinidades de las Indias. Sí, una festividad de Shiva. Ahí se tiene sus fechas de conmemoración. Y entonces se quedaron hasta esa conmemoración, sí. Y después ya volvieron a... Después ya volvimos. Pero... yo tenía un problema. Yo, como era ingeniero, antes de viajar, estábamos haciendo una obra que se llamaba en un lugar que se llamaba Puerto Triunfo. Esa obra terminamos y se fijó para la inauguración de la obra el 15 de febrero. No, el 11 de febrero. El 15 de febrero. Pero nuestro vuelo a la India salía un 11 de febrero. Entonces, yo no podía asistir a la inauguración de la obra, porque yo también tenía que explicarle a Guamos y a los presidentes paraguayos y al embajador japonés
algunas cosas de la obra. Y me fui y me dijo, no, dice, quédate, no te vayas a ir, me dijo. Y yo dije, no, yo me voy a ir, me fui nomás yo. Pero había sido que vino una tormenta al día de la inauguración, se postergó la inauguración. Y después volvimos nosotros, y cuando yo volví, llamé a la oficina y digo, vení pronto, me dijo el gerente de la oficina. Me fui ahí, me dice, ponete porque mañana sale un vuelo y vení con nosotros porque mañana inauguramos la obra. O sea que al día siguiente fuimos a inaugurar la obra. Se postergó la inauguración hasta que llegamos. Y postergamos nosotros, yo estuve en la inauguración de la obra. Impresionante cómo Sí. él maneja los tiempos. Sí. Pero hay otra parte que te estás olvidando, que creo que vagamente me acuerdo, que esa primera entrevista que tuviste con Saibaba y que te materializó Vibuti, ¿verdad? Sí. Que es la ceniza sagrada, para los oyentes que no saben, ¿verdad? Después vos hiciste las cuentas y justo era el día de tu cumpleaños. Ah, sí. El día que me hizo Vibuti, la gente se acercó y me dice, ¿por qué te hizo a vos Vibuti? No le hizo a nadie acá en el Arran, a nadie le hicieron Vibuti, pero a vos sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo le pediste? Me dice, yo no le pedí nada, yo quería verle nada más, yo no pedí, ni mentalmente no pedí, quiero Vibuti. Pero no puede ser, ¿cómo va a venir a hacerte a vos y a los otros nombres? A ninguno de los que están acá y a vos sí. Algo, él hace algo con algo. Y no sé, le digo, pero y después se me ocurrió, le digo, ¿hoy qué día es? Le digo, y hoy es el 17 de febrero, hoy es el día de mi cumpleaños. Ah, eso fue lo que él tuvo en cuenta. Pues yo tampoco no sabía, no me acordaba que era mi cumpleaños ese día. Sí, bueno. Lo que sentiste cuando te miró. Ah, bueno, cuando él se puso y me miró, te irradia una energía tal que vos te quedás cortado. Así que a mí me entraba una energía de la cabeza hasta los pies, subía y bajaba, subía y bajaba. No sé, era una energía que entraba en tu cuerpo, subía y bajaba. Eso era lo que yo sentía. Como una electricidad. Sí, como que baja y sube, así como una electricidad que bajaba y subía. Sí, se fue perdiendo. Y después fue perdiéndose con el Y eso tiempo. me duró bastante tiempo, después cada vez se iba amortiguando hasta que se desapareció. Y luego de esa presencia física, y volviendo al Paraguay, ¿cómo fue tu contacto con él? ¿Lo soñabas? No, nosotros volvimos de Paraguay y justamente el problema era que Nelson Figari, que era el presidente de esa época, se cumplió los 2 años de mandato y tuvo que renunciar porque ya se cumplía su mandato de 2 años. Entonces se armó una reunión en un mes de mayo, nosotros estuvimos ahí en febrero-marzo, y en mayo se hizo la reunión para elegir nuevas autoridades. Y en esa reunión se le dio un papelito a cada uno y dice, bueno, pongan a quién le quieren poner como presidente del centro. Yo nunca dije quiero ser presidente ni nada. Y después al final pusieron cada uno su nombre, después contaron y había sido que todo estaba mi nombre. Entonces ese día me eligieron como presidente. Yo dije, no, si yo soy nuevo, no. Me dijo, no, te vamos a ayudar, no te preocupes, que esto, que lo otro, y me dejaron como presidente del centro por 2 años. Fui presidente del centro, se va por 2 años. O sea que el primer presidente fue Figari, entonces. Figari estaba, cuando yo entré. Era él. Y después ya fuiste. Después de Figari estuve yo. Okay. Y después salí yo y se le eligió, porque yo me dijo, bueno, elijan otro. Y le eligieron a Moja como presidente después que yo salí. Pero a mí me eligió otra vicepresidente. Perfecto. No, yo era, él era secretario. No. Moja presidente y yo vice. Y un mes era secretario. ¿No? Pero llegaste a tener otras experiencias con Saibaba, el maestro Sai, ya después acá en Paraguay, algún milagro que se te... La señora de Puerto Triunfo. En Puerto Triunfo también yo llevé libros, información sobre Saibaba, etc. Y ella dijo que inclusive le llegó a ver caminando Saibaba afuera. Yo siempre le dije que era una persona que le iba a proteger y ella siempre le pedía que le proteja. Y ella dice que vio varias veces caminando a Saibaba en su casa. Perfecto. Pero vos, así como personalmente, ¿no tuviste algún
algún sueño, algo, Sí, soñar que o que vos era algún accidente inminente y le pediste y no lo pasó soñé nada. siempre, le soñé varias veces, no hubo problema. Varias veces le ¿Qué te soñé. decían los sueños? Ay, no sé, era muy natural, parecía, no me acuerdo bien, pero era bastante natural. Perfecto, perfecto. Y bueno, tenemos todavía un poquito de tiempo y quería preguntarte qué reflexión querés darle vos a la audiencia de todo lo que pasó, de la experiencia que tuviste. Si querés, la audiencia te escucha. Bueno, lo que pasa es que es un acontecimiento tan grande que uno hay veces que no sabe ni qué va a hacer. Ya, a mí me sorprendió porque desde el primer día me tomó de sorpresa, o sea, coste que yo me iba ya con intención de verle y ver cómo actuaba, caminaba, en su darcha, etc. Pero me tomó tan de sorpresa todo, inclusive ya me di cuenta los milagros que hizo. Yo he visto que inclusive le le dio vida a gente muerta y todo. O sea que se notaba que era una persona divina, evidente por todo lo que hacía. ¿Y eso en qué año fue? En el año 1997. 97. Sí. Yo terminé mi obra en Puerto Rico allá por finales del 96. Y en el 97 se iba a inaugurar la obra el 15 de febrero. Y yo me fui un 11 de febrero salimos acá de Asunción. Y la obra se inauguró finalmente a tu retorno. Sí, a mi retorno. Parece que llovió, vino una tormenta y se postergó la inauguración. Y bueno, la verdad que son experiencias muy fuertes que nos estás contando y participaste en esa delegación con otras personas, ¿verdad? Y bueno, yo te agradezco muchísimo tu presencia y esto, como saben, esto va a quedar registrado para la radio y también para la televisión, que próximamente vamos a estar emitiendo vía online para todo el planeta, digamos, ¿verdad? Y yo les agradezco muchísimo y antes que nada quería dar lectura a un pequeño mensaje del maestro Saibaba donde dice que si hay rectitud en el corazón, habrá belleza en el carácter. Si hay belleza en el carácter, habrá armonía en el hogar. Y si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Cuando haya orden en la nación, naturalmente habrá paz en el mundo. Estamos concluyendo un programa más de un programa preferido por la audiencia, por supuesto, de todos los buscadores espirituales, de historias inspiradoras. Esperando haber sido de su agrado, les invitamos a seguir escuchando este y otros programas de la radio. Entonces, damos por terminado en el día de hoy y naturalmente siempre son bienvenidos. Muchas gracias.